Mendocinos, 130 sables tengo arrumbados por falta de brazos valientes que los empuñen. El que ame a su patria y a su honor, venga a tomarlos. A las armas, mendocinos, arrojemos a los enemigos del desgraciado Chile. Que todo americano, desde la edad de 14 hasta la de 45 años, se aliste en los cuerpos cívicos de caballo e infantería. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan mujeres. Y si no trabajan mujeres, andaremos como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. Bueno, ¿qué escena? ¿Qué les pareció? Bueno, San Martín era muy proclive a decir arengas, a emitir bandos, proclamas. Me parece que eso tenía un componente como bastante motivador en algunos aspectos, lo que garantizaba de alguna manera la participación popular. Creo que les daba lugar a esa participación popular e incluso él, esta idea de convocar a la mayor cantidad de legitimidad posible, la empieza a incorporar en su carrera militar, en sus inicios, en el viejo mundo, en España, cuando ve que la ocupación de Napoleón, porque digo, esto también es importante, ¿no? Digo, el contexto internacional, los vaivenes, las alianzas que van, vienen. Él se da cuenta que la brutalidad que ejerce el ejército napoleónico sobre el pueblo español y las reacciones posteriores, de alguna manera, lo hacen entrever siempre que hay que considerar lo que opina el pueblo. Esto me parece que es algo que lo distingue de muchos otros jefes militares de la época, principalmente. Y está este componente que, para trabajar interesante, este fragmento en la escuela, de convoca a los americanos. No está pensando en los argentinos, no está pensando, aunque se mencionan los mendocinos, está pensando, ¿no?, en una gesta emancipatoria que tiene alcances continentales. Entonces, me parece como escena también interesante para conectarla con otras escenas posibles en donde aparezcan figuras como la de Simón Bolívar, ¿no? Para pensar precisamente este fenómeno de la independencia como un fenómeno de escalas continentales, de dimensiones que van mucho más allá de las que una efeméride nacional está de alguna manera englobando, ¿no? Sí, Bolívar y también, bueno, el significado que tuvo ese abrazo con O'Higgins, que vos mencionás en el óleo. Lo vamos a compartir para ver, bueno, cuánto se puede ver, ¿no?, en una pintura de la época y qué nos dice. ¿Qué viste especialmente, Martín? Bueno, hay muchísimas cosas ahí, ¿no? Muchísimas, muchísimas. Por lo pronto, yo creo que San Martín es una figura clave por muchísimos aspectos. En parte lo que decíamos, la vibración épica de la escena que acabamos de ver en cuanto a una lucha, una guerra emancipatoria. Habría que ver también esa épica, la épica de ese ejército o la épica de un ejército, porque en la arenga que acabamos de escuchar son mencionados los paisanos, los indios, y ese ejército años más tarde iba a estar masacrando a los propios indios. En cuanto al óleo, me parece que en San Martín hay algo clave también en la definición de la identidad argentina, que es que a través de San Martín se resuelve también un imaginario de la relación con la identidad latinoamericana, que es tan complicada en el caso de la identidad argentina, que es tan errática y que es en muchos aspectos tan contradictoria. Y yo creo que en el cruce de la cordillera y en el caso particular de este abrazo fraterno, que además ha traspasado al billete de 5 pesos de circulación legal, me parece que hay un gesto de la fraternidad, pero del modo específico que cobra la fraternidad en el imaginario argentino respecto a los otros países de América Latina, que es Argentina como un hermano, pero como un hermano mayor. Me parece que es esa combinación, incluso en el gesto de fraternidad, que es un gesto encomiable, una cierta mitología de la superioridad del país europeo, de Sudamérica y todas esas mitologías de la identidad argentina, porque en el modo del abrazo de O'Higgins y de San Martín, que en realidad es un abrazo de O'Higgins a San Martín. Sí, claramente. ¿No? El gesto es de O'Higgins, que además está herido, o sea que está en una situación de debilidad. El brazo derecho está sujetado porque O'Higgins está herido y porque estuvo herido no pudo participar de la batalla. Y hay una curva del brazo izquierdo de O'Higgins que se prolonga en el brazo izquierdo de San Martín,
como si fuese, porque de hecho en la pintura es una única Una línea de ascenso. prolongación, Que se sí. prolonga en San Martín y cobra altura solamente en San Martín. Es decir que, y si te fijas, la figura de San Martín tiene plena autonomía. El caballo y la figura misma de San Martín se podrían recortar autónomamente, mientras que la figura de O'Higgins solo cobra sentido respecto de San Martín. A la relación. Solo en relación con San Martín. Ese gesto de preponderancia yo lo veo como una escena de fundación de San Martín como padre fundador, también del imaginario de la relación de la identidad argentina con América Latina. Dentro de los esquemas que a veces llegan a las escuelas, la figura de Sarmiento aparece como el único preocupado por la cultura y la educación. Y vos decías antes que no es así, ¿no? Que hubo preocupación en muchos más, y en San Martín uno de ellos. En San Martín, sin lugar a dudas, San Martín cuando en su paso por Mendoza funda una escuela. Hay creo que pequeños acontecimientos en el marco de esa gran gesta patriótica de dimensiones americanas que hay que ir recuperando porque son pequeños mensajes que también va dejando la curva del proceso de emancipación, que como decía muy bien Martín y Iván, no es lineal, no es ascendente. Ese mismo ejército que convoca a indígenas años después los va a estar masacrando, ¿no? De una manera sistemática. No nos olvidemos, David Viñas decía, ¿no? Después de la campaña del desierto, nuestros primeros desaparecidos son los indígenas masacrados por ese ejército que funda San Martín, ¿no? Entonces, hay controversias. Y, de nuevo, creo que la escuela tiene que ayudar a pensarnos en esas controversias, en esas tensiones, que es lo interesante de la cultura, ¿no? Fíjense, se señalaban hace dos bloques. 1880, la consolidación del Estado Nacional, el roquismo, la repatriación de los restos de San Martín. Pero si articulamos 1879 y 1880, ya agregamos la campaña, así llamada Campaña del Desierto de Roca, y la aparición de la Vuelta de Martín Fierro, porque la literatura incide mucho en esta construcción de un imaginario de identidad nacional. Entonces, en esos 2 años se juegan muchísimas variables de lo que todavía hoy funciona como argentinidad. Totalmente de acuerdo. Algo breve y nos vamos a una nota. Me gustaría agregar que qué interesante el uso de las imágenes en el aula, ¿no? Digo, Totalmente. Este cuadro me parece fantástico para trabajar, obviamente dotado de una buena bibliografía atrás, de una buena explicación. Y quería agregar algo también breve a lo que dijo Nicolás, que San Martín cuando se encuentra con Belgrano en 1814 para hacer el traspaso del mando en el ejército, crea una escuela de guerra donde él da clases y crea una escuela de matemáticas como para de alguna manera enseñar ingeniería aplicada al ejército, y Belgrano se anota, ¿no? Digo, qué importante es esto. Belgrano se inscribe en la escuela. Se inscribe en la escuela, ¿no? Es un dato Bueno, interesante. entonces, creación de escuelas, y también nos interesó saber, bueno, ¿cuál era la relación de San Martín con la lectura? ¿Cuáles eran sus hábitos lectores? Fuimos al encuentro de la historiadora Fabiana Mastrangelo, que es presidente de la Junta de Estudios Históricos Godoy Cruz y secretaria de Relaciones Institucionales de la SADE. En San Martín la lectura ocupó un lugar muy importante. Él, desde que era cadete en España, empieza a tener libros que después van a ser su futura biblioteca, y esos libros los trae a Buenos Aires, luego a Mendoza, cruza la cordillera. Él, de sus 13 baúles, 11 llevaban libros. Esos libros él los lleva a Santiago, y después, cuando va a Perú, a libertar a Perú, se lleva esos cajones a Perú. Este relato de los viajes con los libros nos está mostrando la importancia que para él tenía los libros. Él era un gran lector, su biblioteca estaba formada por más de 760 libros. Para aquella época era un número muy importante. El 68% de su biblioteca estaba en francés. Recordemos que el francés era el idioma de la cultura, de la ilustración, y según su hija y su yerno, a él le gustaba más leer en francés que en su propia lengua, que era el español. También había libros en inglés en su biblioteca. ¿Y cuáles eran, digamos, los temas de los libros? Mucho de historia, mucho de matemática. Él decía que un soldado se formaba en el cuartel y en las matemáticas. Muchos también de campañas militares. Leía mucho a Rousseau
desde el punto de vista de las ideas y a Napoleón del punto de vista de las ideas, digamos, de las estrategias militares. Ficción también, él leía la literatura, digamos, universal y leía mucho periódico. También tenía un baúl dedicado a periódicos. ¿Por qué? Porque era la forma de saber qué sucedía lejos, porque hay que considerar que San Martín hay 2 catálogos de bibliotecas, volviendo al tema de las bibliotecas. Su biblioteca de 700 libros con los 11 baúles terminan en Perú. Cuando él funda la Biblioteca de Lima en 1821, él dona sus libros para formar esa biblioteca. Y cuando él se va al destierro en Francia, él allí vuelve a tener otros libros, que esos libros, esa biblioteca del destierro, es donada por Mariano Balcarce, su yerno, y hoy se encuentran en la Biblioteca Nacional. Y en este periodo él cuenta sus hábitos de lectura, sobre todo se lo cuenta, en algunas cartas se ve, por ejemplo, a su amigo Tomás Guido. Él dice que no solamente los hábitos de lectura, él en la mañana dice que se dedicaba a la jardinería y a la carpintería, porque él decía que lo que más era afín a su genio era el espíritu de labrador. Y en la tarde leía. Incluso el director de una biblioteca de Boulogne-sur-Mer de sus últimos años dice que iba todos los días a esa biblioteca a leer. Y otro aspecto interesante de San Martín es que fue un gran fundador de bibliotecas. Eso es un aspecto que a veces no se ha tenido en cuenta. Por ejemplo, cuando él en Chile le dan 10.000 pesos en oro después de la batalla de Chacabuco, él lo dona para crear la Biblioteca de Santiago. En Mendoza, en 1818, cuando él dicta su testamento, San Martín escribe varios testamentos. Como su vida estaba en constante peligro, entonces en el reglamento del 18, él dice que si le pasa algo, la biblioteca que él poseía, que eran esos 13 cajones o baúles, se donara para crear una biblioteca en Mendoza. Y bueno, y después en en Lima, crea la Biblioteca de Lima, donde dona sus libros. Así que San Martín fue un gran lector y fundador de bibliotecas. Y él dijo, la biblioteca es mucho más poderosa que nuestros ejércitos para la educación universal. Entonces hay que tener en cuenta esto. Él pensaba que primero era la educación y después, digamos, todo lo que se podía hacer a través de las armas, específicamente por la independencia de los pueblos. Bueno, le agradecemos a Fabiana Mastrangelo esta faceta de San Martín y mientras nuestros invitados piensan con qué se quieren despedir, nos vamos al corte y ustedes lápiz y papel para anotar la bibliografía. Fogoneros incansables, los maestros abren los ojos y la mirada se ensancha más.